Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con lo correspondiente al tema de hidrodinámica. La pasada clase habíamos quedado en la deducción y formulación de la ecuación correspondiente al teorema de Bernoulli para líquidos reales, ¿no? De igual forma, precedida a ese punto, hemos evaluado, hemos deducido lo que es la ecuación de Bernoulli para líquidos perfectos y hemos hecho una serie de variantes que son comúnmente vistos en la distinta bibliografía correspondiente a la parte de hidráulica. Entonces, para poder fortalecer un poquito más este concepto, que nos va a ser muy útil para el desarrollo de lo que corresponde a la dinámica de fluidos en tuberías, un tema muy específico en la parte hidráulica. Entonces vamos a generar una serie de ejemplos prácticos que nos van a permitir saber la forma en la que nosotros debemos aplicar tanto el teorema de Bernoulli como la ecuación de continuidad, que también la hemos deducido en dos clases anteriores. Entonces el día de hoy vamos a ver un equipo que es muy utilizado para determinar las velocidades de un fluido. Se conoce como lo que es el tubo de Venturi, o también conocido como venturímetro. Esto corresponde a un equipo que sirve para determinar la velocidad y el caudal de un fluido a través de una tubería, ¿no? Entonces es importante para nosotros como futuros ingenieros conocer tanto la velocidad y el caudal que pasa por una tubería en específica, ¿no? Entonces este estudio es parte de la hidráulica 1. Entonces, por ello que es importante que cada uno de nosotros sea capaz de resolver este tipo de problemas, y también en la parte de laboratorio conocer el funcionamiento correcto de un venturímetro, mismo que nos va a permitir determinar tanto esta velocidad como este caudal. Entonces, en función a esto vamos a ver una serie de ejemplos correspondientes a lo que es este tubo de Venturi o venturímetro. Saber cuáles son las variables, cómo se determinan las características dinámicas de un fluido, como lo que es la presión, la velocidad y la altura potencial. Son conceptos que hemos visto en la pasada clase. Entonces, a partir de ello vamos a ver un ejemplo 3 que indica lo siguiente. El tubo de Venturi de la figura transporta agua y tiene los diámetros de 20 centímetros y de minúscula 10 centímetros. Entonces el problema nos pide calcular el caudal de agua que se transporta si la altura h, o ese desnivel que existe, este desnivel h tiene un valor igual a 60 centímetros. Entonces el problema nos plantea el siguiente gráfico. Evidentemente nos indica que tenemos una tubería en la cual se tiene dos diámetros, un diámetro mayor y un diámetro menor. Entonces esta es la característica que tiene un venturímetro, equipo que nos va a permitir calcular las velocidades y los caudales de flujo en una tubería. Entonces me indica que el diámetro mayor tiene un valor igual a 20 centímetros y el diámetro menor de 10 centímetros. Entonces a este venturímetro tenemos lo que corresponde un manómetro diferenciano, un manómetro cuyo líquido manométrico está representado por una densidad sub 1 que tiene un valor igual a 200 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Entonces el problema me pide calcular el caudal de circulación de este fluido dentro de esta tubería. Entonces hemos generado una serie de pasos estructurados para poder encarar este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de problemas. Bien, entonces a partir del esquema y siguiendo los pasos estructurados que hemos detallado en clases anteriores, es fundamental que ustedes como primer paso determinen dos puntos de referencia, ¿no? Eso era el primer paso de los pasos que hemos generado en las clases teóricas. Entonces tenemos que generar primero dos puntos de referencia, y evidentemente estos dos puntos se van a situar tanto en el diámetro mayor como en el diámetro menor. Y como tengo
un manómetro que me va a permitir calcular las presiones en cada uno de estos puntos, porque eso es lo que hace un manómetro, ¿verdad? Si se acuerdan las clases de hidrostática, el manómetro me permite calcular las presiones en puntos determinados. Entonces, yo voy a generar esos dos puntos, un punto A que se va a ubicar justo en la parte derecha, en la parte izquierda del manómetro, y a la vez en la tubería de mayor diámetro, y un punto B de igual forma en el lado derecho del manómetro y justo en el diámetro, en la tubería de diámetro pequeño. Entonces, a partir de aquello, teniendo ya los dos puntos de referencia, voy a generar un nivel de referencia, me indican los pasos, debo generar un nivel de referencia en el punto más bajo del problema planteado. Sin embargo, yo puedo evidenciar en este problema específico que la tubería está en sentido horizontal. Entonces el nivel de referencia necesariamente va a pasar por los dos puntos de referencia que yo he planteado. Entonces esta línea de ejes prácticamente es un nivel de referencia que está pasando por los puntos A y B. Muy bien, entonces teniendo el nivel de referencia y sabiendo que la ecuación de Bernoulli incluye una energía potencial que corresponde a la altura que existe entre el nivel de referencia y el punto de referencia, entonces veo que este nivel de referencia pasa por los puntos de referencia. Entonces esa altura potencial que forma parte de la ecuación de Bernoulli va a ser prácticamente igual a 0 en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque el nivel de referencia que yo estoy asumiendo pasa por los dos puntos. Entonces no tenemos una energía potencial o una energía de altura. Como paso 3, en cada punto de referencia se determinan las variables que intervienen en la ecuación de Bernoulli. La primera variable es la presión. Entonces en cada uno de los puntos de referencia yo voy a tener una presión en el punto A y una presión en el punto B que yo voy a poder determinar a partir del manómetro. Y la velocidad, ¿no? Tengo la velocidad en cada uno de estos puntos, evidentemente por la sección de la tubería, las velocidades tanto en el punto A como en el punto B van a ser distintas, pero yo voy a poder calcular estas velocidades a partir de la ecuación de continuidad que hemos deducido en la clase anterior. Entonces, justo en en el paso 3, estamos indicando lo que corresponde a las variables que incluyen el teorema de Bernoulli. Por ejemplo, en el punto A voy a tener una velocidad en A y una presión en el punto A. Entonces la velocidad en A prácticamente es lo que tenemos que determinar. La presión en A por el momento no es un valor que se conozca, no es un valor que se conozca, tengo que determinarlo, pero a diferencia del ejemplo anterior que hemos desarrollado, o de los dos ejemplos anteriores que hemos desarrollado, esta presión en este punto no corresponde a una presión atmosférica. Si correspondería a una presión atmosférica, prácticamente esto sería igual a 0. Pero en este caso particular, la presión en este punto no es igual a la atmosférica porque no está en contacto directo con el aire. Entonces tenemos que determinar esta presión en el punto A. En el punto B lo propio, debo obtener esa velocidad en el punto B, y la presión en el punto B tampoco se conoce, pero debo calcularlo. ¿Por qué? Porque no es una presión igual a la atmosférica como habíamos visto en un ejemplo anterior. ¿Esto por qué? Porque está dentro del tubo, ¿no? Dentro del tubo. Entonces estas son las 4 variables que yo debo obtener a partir de las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad. Ahora, sabemos que en la ecuación de Bernoulli también incluye una energía potencial que se genera a partir del nivel de referencia que se plantea. Pero como podemos ver, el nivel de referencia está pasando exactamente por los dos puntos, por lo que en el punto A y en el punto B, esa energía potencial o esa altura potencial que se tiene es prácticamente igual a 0, como se indica acá. Entonces, continuando con el desarrollo del problema, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, una de las ecuaciones que hemos deducido. La clase anterior, evidentemente, hemos dado distintas formas
de cómo se ve la ecuación de Bernoulli, pero todas esas formas reflejan lo mismo, a diferencia de la última que hemos visto, en la cual se incluía una pérdida de carga debido a fricción, ¿no? Debido a fricción en la tubería. Sin embargo, en este ejemplo estamos desarrollando un ejemplo en el cual se está evaluando la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales, o sea, no hay viscosidad, no hay fricción, entonces no hay esa pérdida de carga que se había deducido en la clase anterior. Entonces utilizamos la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales. Entonces tenemos esta forma de la ecuación de Bernoulli en que se incluye la presión, la velocidad y lo que es la energía potencial, ¿no? La energía potencial. Y en el otro, esto para el punto A, esto corresponde para el punto A, y esto corresponde para el punto B, ¿no? Para el punto B. Entonces lo propio, tengo la presión en B, la energía de presión, la energía de velocidad, ¿no? o energía cinemática y la energía potencial. Entonces, debido a que mi nivel de referencia en el problema planteado está pasando por los dos puntos asumidos en el problema, entonces no existe esa energía potencial en el problema, por lo que estos valores son igual a 0. Entonces para mí va a ser esto una primera ecuación que me va a servir para resolver el problema. Continuando, yo voy a aplicar ahora una segunda ecuación a partir de la ecuación de continuidad. Entonces nosotros hemos deducido en dos clases anteriores que la ecuación de continuidad o el caudal también puede ser definido a partir de lo siguiente, ¿no? Habíamos indicado que el caudal, ¿no? Es igual al área por la velocidad, ¿no? Es el caudal. Sin embargo, por el principio de conservación de la masa, que es prácticamente lo que es la ecuación de continuidad, entonces nosotros sabemos que esa ecuación, ¿no? de caudal área por velocidad es prácticamente el caudal de entrada, ¿no? Podríamos decir que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Esto porque por el principio de conservación de la energía, ¿no? El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, a partir de ese principio de continuidad, tenemos que el área en A por la velocidad en A es igual al área en B por la velocidad en B. De esta ecuación de continuidad, donde lo que refleja es que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, yo voy a despejar lo que corresponde a la velocidad en el punto A. Haciendo el respectivo despeje de la velocidad en A, voy a tener la ecuación número 2. Entonces, teniendo las ecuaciones 1 y 2, lo que voy a hacer es reemplazar de la ecuación 2, el resultado de la ecuación 2 en la ecuación 1, quedándome de esta forma. Evidentemente yo aquí ya tengo el resumen de la ecuación de Bernoulli, donde he quitado la energía potencial, o sea, la densidad de gravedad por la altura, porque tengo un nivel de referencia que pasa por los dos puntos, entonces eso se hace igual a 0, y simplemente me queda la energía piezométrica, o la energía de presión, la energía cinemática para ambos puntos, ¿no? Tengo la energía piezométrica y la energía cinemática para ambos puntos. Entonces, lo que aquí correspondía como un medio de la densidad, ¿no? De la densidad por la velocidad sub a al cuadrado, eso yo lo he reemplazado por la ecuación número 2. Entonces esto va a ser igual al área en B sobre el área elevado al cuadrado por la velocidad en B al cuadrado. Entonces, a partir de ya esta relación donde tengo incluidas las variables de presión y velocidad en B, yo voy a despejar, hacer las operaciones aritméticas y algebraicas correspondientes, prácticamente operaciones algebraicas correspondientes, para despejar de esta ecuación la velocidad en el punto B. Quedándome de esta forma, haciendo los respectivos cálculos algebraicos, voy a tener que la velocidad en el punto B es igual a esta ecuación. En función a ello, ahora puedo ver que a partir de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli he podido encontrar la ecuación para hallar la velocidad en el punto B. Sin embargo, en la ecuación 3 puedo evidenciar que esta ecuación está en función de
la diferencia de presiones entre esos dos puntos y las secciones de tubería, ¿no? Y las secciones de tubería del problema planteado. Entonces yo debo calcular estas variables para poder determinar la velocidad en el punto B. Entonces, continuando con el desarrollo, esa diferencia de presiones que existe entre el punto A y el punto B la voy a poder obtener a partir del manómetro que tengo acá instalado en el venturímetro. Entonces este manómetro que tengo instalado en el venturímetro me va a permitir calcular las presiones tanto en el punto A como en el punto B, o prácticamente me va a permitir calcular la diferencia de presiones que existe entre esos dos puntos. Entonces nosotros sabemos por lo que corresponde al desarrollo de problemas de manómetros, sabemos que si yo genero un nivel de referencia que pase por el mismo contenido de líquido, entonces nosotros trazamos por acá un nivel de referencia, trazamos justo por acá un nivel de referencia que pasa por el mismo líquido manométrico, entonces voy a generar dos puntos, ¿no? Voy a tener un punto C y un punto G. Entonces yo sé que por el principio de manómetro sé que y por este nivel de referencia las presiones tanto en C como en el punto G son iguales, ¿verdad? Entonces a partir de ahí yo calculo las presiones en cada uno de estos puntos en función de esta igualdad. Entonces si calculo en primer lugar la presión en el punto C, voy a tener esta ecuación. Entonces esta ecuación corresponde a la presión que ejerce en C toda esta columna de líquido. Entonces esa presión en C va a ser igual a la presión que existe en A más porque estoy yendo de arriba a abajo, más la densidad del líquido que tengo, en este caso es el agua, densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces tengo identificado primero una altura. Yo le he denominado a esta altura una altura Y, porque eso no me lo plantea el problema. El problema simplemente me da este valor de H, pero no me indica cuál es la altura que existe entre el nivel de referencia y el líquido manométrico en este punto. Entonces yo me he dado este valor de Y como desconocido. Entonces la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto A más la densidad por la gravedad por esta altura Y. Entonces tengo la presión en este punto, pero yo debo llegar hasta C. Entonces debo sumar otra altura de presión más la densidad, aquí tengo el mismo líquido, densidad por la gravedad por la altura H, ¿no? Y de esa forma tengo la presión en el punto C. Luego voy a tener lo que corresponde a la ecuación para determinar la presión en el punto G. Entonces la presión en el punto G, yendo de arriba hacia abajo, voy a tener que la presión en G es igual a la presión en B más la densidad, la gravedad por esta altura Y, porque ese es el líquido manométrico, hasta aquí es el agua, ¿no? Hasta acá tenemos el agua, entonces por eso es Y, más debo adicionarle esta altura con este líquido manométrico que tiene una densidad igual a 1. Entonces más la densidad sub 1 por la gravedad por esta altura H. Entonces de esa forma yo he podido calcular la presión en C que se iguala a la presión en G. Y puedo ver que había yo adicionado una variable que era esta altura Y, que no me lo planteaba el problema, pero puedo ver que esa altura Y está influenciado en ambos miembros de la ecuación o de la igualdad. Entonces yo puedo simplificar términos semejantes, quedándome simplemente presión en A más densidad de gravedad por H igual a presión en B más densidad sub 1 por gravedad por H. Entonces a partir de esta igualdad yo puedo sacar la diferencia de presiones, ¿no? Hago las respectivas operaciones algebraicas y voy a poder hacer la diferencia de la presión en B menos la presión en A. Entonces me corresponde tener lo que es la densidad por la gravedad por la altura H menos la densidad sub 1 por la gravedad por la altura H. Entonces, resolviendo esta ecuación, agrupando términos semejantes,
voy a poder determinar la diferencia de presiones que existe entre B y A. Entonces la diferencia de presiones va a ser igual a esa altura H, que evidentemente me lo plantea el problema, es 0.6 por 9.81 por la diferencia de densidades. Tengo la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, y la densidad de este líquido manométrico de color rojo, que es densidad sub 1, 2000 kilogramos metro cúbico. Realizando el cálculo por medio de su calculadora, ustedes van a poder obtener esa diferencia de presiones. Ustedes lo revisan en sus casas, por favor. A mí me da un valor exactamente de 5.886 newtons metro cuadrado, esa diferencia de presiones que existe entre el punto A y el punto B. Entonces ya tengo de la ecuación número 3, ya tengo lo que corresponde a la diferencia de presiones. Me falta calcular las secciones o las áreas correspondientes a cada una de estas tuberías. Entonces, yo entiendo que estas tuberías tienen una sección circular, entonces voy a poder calcular sus secciones a partir de el área para una circunferencia, que es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Para el diámetro mayor sabemos que es de 20 centímetros, transformándolo a metros, 0.2 al cuadrado, y el área en B, 0.1, que es 10 centímetros elevado al cuadrado. Entonces yo tengo esos valores que me dan de 0.031 metros cuadrados y 0.078 metros cuadrados. Entonces con esto yo ya he podido obtener no solamente las diferencias de presiones, sino también las áreas correspondientes a la ecuación de velocidad que he deducido en este problema, y puedo reemplazar los términos, ¿no? Entonces yo tenía 2 por la diferencia de presiones, tengo este valor de menos 5.886, entre la densidad, que es del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, por el área en B, 0.0078, entre 0.031 al cuadrado, esta es el área en A, menos 1. Haciendo las operaciones respectivas en su calculadora, van a poder obtener esa velocidad en B igual a 3.545 metros sobre segundo. Habiendo obtenido esa velocidad en B, finalmente con la ecuación de continuidad que se tiene para este problema, sabemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces el caudal que pasa por toda esa tubería es la misma. Entonces yo ya tengo la velocidad en B, también tengo el área en B, entonces puedo determinar ese caudal. Y ese caudal es igual a área por velocidad. El área en B es 0.078, la velocidad en B 3.545, y de esa forma ustedes van a poder obtener lo que me pide el problema, calcular el caudal, que tiene una magnitud igual a 0.0276 metros cúbicos sobre segundo. Entonces de esta forma nosotros podemos ver que estamos manejando los conceptos de las ecuaciones que hemos deducido de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, y además todavía seguimos manejando los conceptos de manómetros y de presiones. Por eso era fundamental que repasemos los conceptos de hidrostática para llegar a este punto, que es la hidrodinámica, para poder utilizar y deducir las ecuaciones de continuidad y ecuaciones de Bernoulli. Entonces pueden ver que hasta el momento seguimos utilizando los conceptos que hemos ido desarrollando en las primeras clases. Entonces este es un ejemplo para un líquido ideal. Continuemos con nuestros ejemplos. Es importante que sigamos desarrollando mayores ejemplos para que los conceptos sean consolidados de la mejor manera. Entonces, para continuar, tenemos el siguiente problema, el siguiente ejemplo, un ejemplo número 4, que me pide lo siguiente, ¿no? Evidentemente, una vez más tenemos un venturímetro, ¿no? Un venturímetro por el cual se está transportando agua. Se tiene una tubería con un diámetro mayor de 16 centímetros, un diámetro menor de 8 centímetros, y lo que me plantea el problema es calcular el caudal que se transporta por esta tubería, ¿no? Entonces me da las características, me indica que esta longitud L que existe entre el punto A y el punto B es igual a 4 metros. Este venturímetro o este tubo de Venturi tiene
un ángulo de inclinación beta igual a 50 grados, y esta altura o esta diferencia de altura que existe entre el punto B y el punto A, perdón, no es esa altura. Esta altura h de 80 centímetros corresponde a la diferencia de altura que existe entre líquidos manométricos, ¿no? Entre líquidos manométricos. Bien, entonces lo que me pide el problema es, una vez más, calcular el caudal que pasa por esta tubería. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, en este ejemplo vemos que el venturímetro tiene un ángulo de inclinación. Entonces, al tener un ángulo de inclinación, yo, al generar mi nivel de referencia, que es uno de los pasos que me pide para resolver el problema, este nivel de referencia lo voy a ubicar en el punto más bajo, y entonces en la ecuación de Bernoulli yo voy a tener una energía potencial, no voy a tener una energía de altura, debido al desnivel que existe entre los puntos de referencia. Entonces, una vez más, seguimos con nuestros pasos estructurados. Determinamos los dos puntos de referencia. Habíamos indicado que estos dos puntos de referencia se van a ubicar, un punto en el diámetro mayor, otro punto en el diámetro menor, pero estos puntos se van a ubicar exactamente en los líquidos manométricos, para que de esta forma yo pueda calcular las presiones en cada uno de estos puntos. Entonces, teniendo los puntos de referencia, como siguiente paso yo ubico un nivel de referencia en el punto más bajo de los puntos que yo he adoptado. Entonces el nivel de referencia para este ejemplo va a pasar exactamente por el punto A. Y como tercer paso es evaluar las características o las variables que van a tener cada uno de estos puntos de referencia, como son la presión, la velocidad y la altura, que son los tres tipos de energía que se incluyen en la ecuación de Bernoulli. Entonces, en el punto A, evidentemente tengo la velocidad, la altura y la presión. La velocidad es un valor que debo determinarlo. La altura en A, como mi nivel de referencia adoptado está pasando por el punto A, evidentemente no voy a tener una altura de presión o una altura potencial, entonces eso es igual a 0. Y la presión en A debo también determinarla. En el punto B, de igual forma, tengo una velocidad en B que debo calcularla. La altura en B, ¿no? Esta es la altura en B. Es una altura en B que se forma a partir del nivel de referencia, pero si ustedes observan, entre el punto A, el punto B y el nivel de referencia se está formando lo que corresponde a un triángulo rectángulo. Entonces tengo un triángulo de esta forma, donde esta línea corresponde a mi nivel de referencia, esta hipotenusa corresponde a la longitud L. Acá tengo identificado lo que es el punto A, ¿no? Aquí está el punto A, aquí está el punto B, ahí está el punto B, y como este es mi nivel de referencia, aquí tengo esa altura h sub b. Sin embargo, el problema me indica que este ángulo de inclinación, ¿no?, que correspondería a este ángulo del triángulo, es beta, ¿no? Eso es beta, ¿no? Disculpen, eso lo voy a aclarar acá, creo que no se ha graficado. Entonces, una vez más, repitiendo, tengo aquí, quiero determinar lo que corresponde a esta altura B a partir del nivel de referencia al punto B. Entonces, en el problema puedo observar que tengo un triángulo donde esta recta horizontal es el nivel de referencia, esta hipotenusa es la longitud L, tengo identificado lo que es los puntos A, ¿no? En este extremo tengo el punto A, en este extremo tengo el punto B, del punto B al nivel de referencia es la altura h sub b, ¿no? H sub b, y el problema me indica que este venturímetro tiene un ángulo de inclinación beta, ese es el ángulo beta. Entonces, a partir de este triángulo rectángulo, yo voy a poder calcular mi altura h sub b. Entonces, a partir de este triángulo, yo puedo determinar esta h sub b. Tengo la longitud, tengo un ángulo, entonces este triángulo rectángulo es posible calcularlo. Entonces puedo calcular lo que corresponde a este cateto a partir de la ley de
senos. Seno de beta es igual al cateto opuesto h sub b sobre la hipotenusa L, ¿no? Entonces, con eso yo voy a poder determinar lo que corresponde a mi altura h sub b, que va a ser igual a L por el seno de beta. Esto sale a partir de ese triángulo rectángulo que he explicado. L es 4 metros, beta es 50 grados, entonces ese h sub b es 3,06 metros. Y la presión en B evidentemente debo calcularla. Entonces una vez más estamos en un ejemplo donde se tiene que aplicar la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales, donde no existen pérdidas de carga. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli. En este extremo tengo lo que corresponde a las energías en el punto A, y en este otro extremo de la ecuación tengo las energías en el punto B. Energía piezométrica, energía cinemática y energía potencial. Entonces, habiendo evaluado cada una de las energías o de las características o variables en cada punto, puedo evidenciar que la energía potencial en el punto A es igual a 0 porque mi nivel de referencia está pasando por el punto A. Entonces este término se hace igual a 0. Entonces esta va a ser mi primera ecuación, ¿no? Mi primera ecuación para resolver el problema. Y aplicando una vez más la ecuación de continuidad, a partir de la ecuación de continuidad, donde el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no? Entonces esta es la ecuación de continuidad. Yo voy a despejar la velocidad en A y voy a tener esta ecuación sub 2, donde la velocidad en A va a ser igual al área en B entre el área en A por la velocidad en B. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Continúo con el proceso de cálculo del problema. Entonces, similar al caso anterior, voy a reemplazar la ecuación 2 de continuidad en la ecuación 1, que es la de Bernoulli, y voy a tener esta ecuación. Entonces pueden observar que en esta nueva ecuación de Bernoulli lo que he hecho ha sido simplemente reemplazar la velocidad en A al cuadrado, y eso me da esta ecuación, ¿no? Esta es la velocidad en A al cuadrado. Entonces a partir de ello tengo esta ecuación, y de esta ecuación voy a hacer los debidos reordenamientos y voy a despejar lo que corresponde a la velocidad en B. Teniendo la velocidad en B y haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, la ecuación para calcular la velocidad en B es esta ecuación número 3, donde pueden ver que dentro de esta ecuación de velocidad para el punto B, tengo como variables la diferencia de presiones, esa altura en B, que es prácticamente esta parte de la ecuación, es la energía potencial en el punto B, y tengo las características geométricas de sección transversal de las tuberías. Entonces esta es una tercera ecuación. Es importante que yo calcule cada uno de estos términos para poder obtener la velocidad en B. Entonces, como primer paso voy a determinar la diferencia de presiones. ¿Y cómo determino la diferencia de presiones? Una vez más, esa diferencia de presiones la obtengo a partir de el manómetro que se ubica dentro del venturímetro. Entonces, a diferencia del caso anterior, en lugar de generar un nivel de referencia, voy a hacer una variable para que recordemos un poco de lo que hemos visto en el cálculo de presiones en manómetros. Entonces, yo voy a calcular directamente la presión en el punto B, ¿no? La presión en este punto. Entonces, habíamos indicado que si el cálculo de presiones va de arriba a abajo, es positivo, pero si el cálculo va de abajo a arriba, es negativo. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto A. O sea, esta presión, estoy yendo de arriba a abajo, aquí tengo el mismo líquido, que es el agua, más la densidad del agua por la gravedad, por esta altura que existe entre este punto y hasta aquí, que es el líquido agua. Y eso es igual a 3 veces H. Ahí está. Densidad gravedad por 3 veces H. Entonces yo sé conceptualmente que esta presión en este punto es igual a este punto. Entonces voy a saltar de acá a acá, pero voy a ir de abajo a arriba. Entonces, como estoy yendo de abajo a arriba, eso va a ser un valor negativo. Entonces, menos, tengo aquí la densidad sub 2, ¿no? Densidad sub 2 por la gravedad por esta altura H. Entonces ya tengo la presión hasta este punto. Entonces, sigo avanzando. Tengo que ir de aquí hasta el nivel de referencia, porque hasta ahí es el líquido manométrico con densidad igual a
densidad sub 1. Entonces menos densidad sub 1 por gravedad por 2 veces h. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque estoy yendo de abajo arriba. Entonces menos densidad sub 1 por gravedad por 2 veces h. Y menos, aquí ya tengo el agua, densidad por gravedad por esta h sub b. Esta es esta. Entonces pueden observar que he hecho una variante al caso anterior. En lugar de generar un nivel de referencia donde los líquidos manométricos sean iguales, entonces lo que he hecho simplemente ha sido calcular directamente la presión en el punto B siguiendo esa misma lógica. Si ustedes verifican o hacen ese cálculo que siempre hacemos generando el nivel de referencia, tendrían que obtener el mismo resultado. Entonces a partir de esta ecuación de presión en el punto B, yo traigo aquí la presión en A para tener esta diferencia de presiones y eso se va a igualar a esta ecuación, ¿no? Entonces, habiendo calculado esta ecuación en el manómetro y haciendo las respectivas operaciones algebraicas, voy a tener que la diferencia de presiones es igual a esta ecuación, ¿no? A esta ecuación. Entonces, cambiando los términos por valores, sabemos que la densidad este es del agua, esta es la densidad sub 2 igual a 1800, esta es la densidad sub 1 igual a 1200 y la h sub b es igual a lo que se ha obtenido en este punto, que es igual a 3,06. Todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad 9.81. Entonces de esa forma yo estaría obteniendo esa diferencia de presiones. Entonces esta diferencia de presiones yo la he obtenido del manómetro. Entonces la ecuación de velocidad que he calculado a partir de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli me pide, aparte de la diferencia de presiones, calcular las áreas de cada tubería. Como son tuberías de sección circular, aplicamos la ecuación de pi cuartos por diámetro al cuadrado y voy a obtener esas áreas. Entonces, teniendo estas áreas, yo puedo, teniendo la diferencia de presiones y las áreas, yo puedo reemplazar en la ecuación que he calculado de velocidad en v. Reemplazando todos estos valores en la ecuación número 3 y haciendo el cálculo en las máquinas de calcular, voy a obtener 4.48 metros sobre segundo. Teniendo la velocidad y teniendo el área, a partir de la ecuación de continuidad puedo calcular el caudal, cuyo caudal va a ser igual a área en el punto B por la velocidad en el punto B, y eso me da un valor igual a 0.022 metros cúbicos sobre segundo. Sin embargo, no siempre es común ver los valores de caudal en metros cúbicos sobre segundo. Ustedes por lo general lo van a ver en litros sobre segundo en la práctica real. Entonces simplemente es multiplicar estos metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros, entonces multiplicar esto por 1000 van a tener un valor en litros sobre segundo de 22,41 litros sobre segundo. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, lo que hemos visto acá es de que se ha incorporado una variable más en la ecuación de Bernoulli que correspondía a la altura potencial, ¿no? O la energía potencial, perdón, en el punto B. En el caso anterior, como el venturímetro estaba de manera horizontal, esta energía potencial era igual a 0. Sin embargo, en este caso, esta energía potencial tiene un valor que se calcula a partir del nivel de referencia planteado en el problema. Sin embargo, después hemos utilizado en este tipo de ecuaciones, en este tipo de problemas, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad. Para calcular esa diferencia de presiones es necesario aplicar los conceptos de manómetros y de esa forma obtenemos lo que es el caudal. Entonces pueden ver que en estos dos ejemplos hemos desarrollado la serie de pasos estructurados que se ha planteado en la parte teórica y además hemos utilizado las ecuaciones de Bernoulli pero para líquidos ideales. ¿Qué pasaría si tengo líquidos reales, que es lo que se ve en la práctica profesional? Entonces en la práctica profesional ustedes van a trabajar con líquidos reales que tienen fricción y viscosidad entre el contacto del líquido con la tubería. Entonces, para ello pasamos a un siguiente ejemplo. Evidentemente ya hemos deducido la ecuación de Bernoulli para líquidos reales, entonces es necesario aplicarlo en un problema práctico. Entonces, en este nuevo problema, una vez más tengo lo que es, tal vez no tengo un venturímetro, pero tengo dos tuberías unidas. Cada tubería está o tiene una sección distinta
¿no? Una sección distinta. Entonces lo que me indica es que a través de esta tubería evidentemente está pasando o fluye el agua, y en esta tubería tiene un diámetro en el punto A de 15 centímetros y en el punto B de 7.5 centímetros. El problema me indica que en el punto A se tiene una presión, ¿no? Una presión igual a 4.2 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y hay algo fundamental en el planteamiento de este problema. El problema me indica que se supone que no hay pérdidas en la tubería. Eso es fundamental. Se está suponiendo que no hay pérdidas. Si se acuerdan la ecuación de Bernoulli para líquidos reales, se adiciona una variable que es la pérdida de carga. Entonces el problema me está indicando que aquí no existen pérdidas de carga cuando el líquido, que es el agua, fluye desde el punto A hasta el punto B. Entonces el problema me pide calcular el caudal cuando en la reducción de 7.5 centímetros de diámetro la presión es 1.4 kilogramos centímetro cuadrado. Puedo ver que en este nuevo problema una vez más tengo que evaluar las variables que se tienen en cada uno de los puntos. Entonces, una vez más, como primer paso, lo que tengo que hacer es identificar dos puntos, ¿no? Dos puntos para resolver el problema. Entonces, mis dos puntos van a ser el punto A y el punto B. Una vez más, indicamos que el punto A tiene que estar en el diámetro, la tubería de mayor diámetro, y el punto B en la tubería de menor diámetro. El problema ya me da las presiones, entonces no necesito un manómetro para poder calcular las presiones en cada uno de estos puntos. Entonces el problema me indica que la presión en el punto A es igual a 4.2 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y en el punto B 1.4 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, según los pasos que utilizamos para resolver este tipo de problemas, tengo que generar, luego de haber generado los puntos de referencia, genero un nivel de referencia sobre el punto más bajo. Esta es una tubería horizontal, entonces el nivel de referencia, una vez más, similar al caso 1 que hemos visto el día de hoy, está pasando por los dos puntos. Entonces el nivel de referencia, al pasar por estos dos puntos, no va a presentar la ecuación de Bernoulli, la energía potencial. Entonces esta energía potencial, tanto en el punto A como en el punto B, es igual a 0. Entonces yo debo calcular las velocidades en cada uno de estos puntos. Entonces esto es una variable que debo obtenerla, la velocidad en A y la velocidad en B. Entonces, una vez más, ya habiendo evaluado lo que pasa con las variables en cada uno de los puntos, aplico lo que es la ecuación de Bernoulli. Pero pueden ver acá que tengo una variable de la ecuación de Bernoulli al de los casos anteriores, pero es la misma, ¿no? En la anterior, si ustedes revisan la parte teórica, hemos planteado distintas formas de cómo se ve en la ecuación de Bernoulli, pero todas les llevan al mismo lugar. En este caso, acá tengo la energía piezométrica, ¿no? De la presión en A entre el peso específico del líquido más la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto corresponde a la energía cinemática, y este Z sub A, que en la otra ecuación poníamos como H, corresponde a la energía potencial. Pero algo distinto a la ecuación de Bernoulli para líquidos perfectos o líquidos ideales, tenemos para líquidos reales esta variable que es la pérdida de carga, o lo que se conoce como heat loss en inglés, ¿no? La pérdida de carga. Entonces es la misma ecuación de Bernoulli, pero estamos adicionando ahora una variable que es la pérdida de carga. Entonces, si evalúo cada una de las energías en cada uno de los puntos, esta presión la tengo, esta energía cinemática debo calcularla, esta energía potencial es igual a 0 por el nivel de referencia. En el punto B tengo la presión, es igual a 1.4 kilogramos por centímetro cuadrado, la velocidad en ese punto B debo obtenerla, pero su energía potencial o su energía de altura es igual a 0. Y algo fundamental que me decía el problema era que no existen pérdidas en esta tubería. Entonces, al no existir pérdidas, esta variable de pérdida de carga también se hace igual a 0. Entonces, ya teniendo la ecuación de Bernoulli, para mí es una ecuación sub 1, paso a lo que corresponde la ecuación de continuidad, ¿no? La ecuación de continuidad, caudal de entrada es igual al caudal de salida, área en A por velocidad en A es igual al área en B por velocidad en B. De esta ecuación de continuidad yo despejo la velocidad en B y voy a tener esta ecuación, ¿no?
Y reemplazando una vez más 2 en 1, voy a tener lo siguiente, ¿no? Presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la G, presión en B sobre gamma, que es el peso específico del líquido, más, en este caso, esta velocidad sub B al cuadrado, estoy reemplazando por la ecuación número 2 y voy a tener esta nueva ecuación. Entonces, generando las mismas operaciones algebraicas correspondientes, yo de esta nueva ecuación de Bernoulli, fusionando ambas ecuaciones 1 y 2, voy a despejar la velocidad sub A al cuadrado. Entonces, con esa velocidad sub A, puedo ver que una vez más el problema o la ecuación número 3 me pide lo que corresponde a la diferencia de presiones y me pide lo que es las áreas de las secciones de tubería. Esta diferencia de presiones, a diferencia del caso anterior, yo no debo calcularlas, no tengo un manómetro, pero sí el problema me plantea y me da como dato esas presiones y las tengo acá. Entonces, simplemente me queda de esa ecuación de velocidad calcular las áreas de las secciones de tubería. Entonces, una vez más, son secciones circulares, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Aplico los diámetros tanto para la tubería de mayor diámetro como para la tubería de menor diámetro y obtengo lo que corresponde a las áreas de cada tubería. Con las áreas y con estas presiones, y considerando de que el peso específico del líquido, que en este caso es agua, es igual a 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, entonces, reemplazando en esta ecuación, yo calculo que la velocidad en el punto es igual a 0,066 metros sobre segundo. Aplicando la ecuación de continuidad, yo tengo la velocidad en A, ahora tengo la del área en A, obtengo lo que es el caudal de salida, el caudal por el cual está fluyendo el líquido agua por este sistema de tubería. Entonces ese caudal es igual a 0,107 metros cúbicos sobre segundo. Entonces pueden observar que, a diferencia del caso anterior, en este ejemplo hemos adicionado una variable que es la pérdida de carga en la ecuación de Bernoulli. Y esta pérdida de carga se ha hecho igual a 0 debido a que eso me lo indica el problema. El problema me indica que no existen, o se está suponiendo que no hay pérdidas a lo largo de la tubería. Es por ello que esa pérdida de carga en la ecuación de Bernoulli es igual a 0. Bien, entonces este es un caso de una tubería horizontal, pero ahora, ¿qué pasa con una tubería de similares caso al ejemplo 2 que hemos desarrollado el día, ¿no? Entonces este es el último problema que vamos a ver el día de hoy, donde me indica lo siguiente. Una tubería de 30 centímetros de diámetro tiene un tramo corto en el que se reduce gradualmente hasta 15 centímetros y de nuevo aumenta a 30 centímetros. La sección de 15 centímetros está a 60 centímetros por debajo de la sección A. En la tubería de 30 centímetros la presión es de 5,25 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Si entre las dos secciones se conecta un manómetro diferencial de mercurio, ¿cuál es la lectura del manómetro cuando circula hacia abajo un caudal de agua de 120 litros sobre segundo? Suponer que no existen pérdidas. Una vez más, el problema me está indicando que no existen pérdidas en este sistema planteado. Pero a diferencia de los casos anteriores, el problema ya me está dando el caudal, ¿no? Puedo ver acá que ya me está dando el caudal de la tubería, me está dando la presión en el punto A y me está dando los diámetros de las tuberías, 30 centímetros y 15 centímetros. Y me está dando una altura que es la diferencia que existe entre el punto A y el punto B, ¿no? Es claro el problema, me indica que la sección de 15 centímetros, que es la sección de menor diámetro, está a 60 centímetros por debajo de la sección A, ¿no? Bien, entonces, evidentemente el problema tal vez no me está dando esquemáticamente el gráfico, pero a partir de todos estos datos yo puedo llegar a esquematizar este gráfico, ¿no? Si ustedes ven el problema de tuberías, en la sección de mayor diámetro, el líquido manométrico siempre va a estar más abajo que en el punto de menor diámetro,
¿no? Entonces eso es fundamental cuando se les plantee este tipo de problemas donde no se tiene un esquema planteado. A partir, de toda esta información que plantea el problema, ustedes deben ser capaces de poder esquematizar este sistema. Entonces puedo ver que el problema me indica que evidentemente hay una variación de la tubería de un diámetro igual a 30 centímetros a 15 centímetros. También el problema me indica que la sección de 30 centímetros está por encima de la sección de 15 centímetros, una altura de 60 centímetros, y me indica que existe un manómetro diferencial que contiene mercurio y lo que me pide el problema es que calcule esta altura H, que indica el líquido manométrico cuando este sistema tiene un caudal igual a 120 litros por segundo. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento que hemos venido hasta ahora, debo generar en primer lugar, los dos puntos de referencia. Los dos puntos de referencia van a ser el punto A y el punto B. Hemos indicado que cada uno de estos puntos de referencia se deben ubicar en el diámetro mayor y en el diámetro menor, y si se tiene un manómetro, debo ubicar esos puntos en cada uno de los puntos donde se tiene el manómetro. Entonces ya tengo identificado mis dos puntos de referencia. Los pasos me indican que el nivel de referencia yo debo trazarlo en el nivel más bajo. Entonces ese nivel de referencia yo lo voy a trazar sobre el punto B. Entonces, teniendo eso, el problema me indica que el líquido va evidentemente de A a B y que circula un caudal igual a 120 litros sobre segundo. Entonces, si yo evalúo cada uno de estos puntos, o cada una de las características en cada uno de estos puntos, tengo la velocidad en A, tengo la presión en A y la altura en el punto A. Entonces tengo las características, tengo la altura piezométrica, tengo la energía piezométrica, la energía cinemática y la energía potencial. Bien, entonces evaluando cada uno de esos términos, o habiendo evaluado cada uno de esos términos, una vez más aplico lo que corresponde a la ecuación de Bernoulli para líquidos reales. Entonces, una vez más veo que en este extremo de la ecuación de Bernoulli tengo la energía piezométrica, la energía cinemática y la energía potencial, tanto para el punto A como para el punto B. Pero en el punto B veo que se ha adicionado una vez más la pérdida de carga. Entonces, el problema me indica que debo suponer que no existen pérdidas. Entonces, esta pérdida de carga es igual a 0. La altura o la energía potencial en el punto B de igual forma es igual a 0 porque el nivel de referencia sobre el punto B también es igual a 0. Sin embargo, las demás energías de la ecuación de Bernoulli debo calcularlas o ya las tengo como dato. No tengo más valores que se simplifiquen a partir del esquema planteado. Entonces ya tengo una ecuación 1 que corresponde a la ecuación de Bernoulli y tengo lo que corresponde a la ecuación de continuidad, donde el caudal de entrada es igual al caudal de salida, eso por el principio de conservación de la masa. Entonces, teniendo el principio de conservación de la masa, yo sé que el caudal de entrada es igual al caudal de salida y el caudal es igual al área en A por la velocidad en A igual al área en B por la velocidad en B. Y para mí eso es una ecuación 2. Entonces, del líquido manométrico yo voy a calcular una diferencia de presiones que existe entre A y B. Entonces, trazando un nivel de referencia, siguiendo los pasos que hemos ido aprendiendo hasta ahora, si yo trazo un nivel de referencia que pasa por el mismo líquido que es el punto C y D, entonces voy a calcular las presiones para cada uno de esos puntos. Entonces calculo la presión para el punto C. La presión en el punto C va a ser igual a la presión en A más el peso específico del agua, porque todo esto es agua, multiplicado por la altura. Entonces tengo dos alturas, prácticamente tengo tres alturas. Tengo la altura que existe entre A y B, 60 centímetros, 0,6, más esta altura X, que prácticamente yo me la he asumido porque no lo tengo como dato, pero evidentemente sí existe esa altura, que es una altura de agua que existe entre el punto B y este punto ¿no? Entonces, más X más esta altura H.
¿no? Más esta altura H. De esa forma calculo la presión que existe en el punto C. Y eso lo igualo a la presión en el punto D. La presión en el punto D es igual a la presión en B más el peso específico del agua por X más el peso específico del mercurio por H. Entonces esto simplemente es los conceptos de manómetros que hemos venido aprendiendo en hidrostática. Entonces, haciendo las respectivas operaciones algebraicas, veo que este valor X que yo me lo he asumido porque no lo tengo como dato, se simplifica porque en ambos términos o en ambos lados de la ecuación tengo los mismos términos. Entonces se simplifica y como ecuación me quedaría lo siguiente, ¿no? Presión en B igual a presión en A más 0.6 el peso específico del agua más H peso específico del agua menos H el peso específico del mercurio. Prácticamente el problema me pide calcular esa diferencia de altura que existe en el líquido manométrico, esa altura H. Esta altura H yo debo calcular. Entonces, de esta ecuación que lo he obtenido a partir del manómetro, yo no tengo este valor de H, pero sí tengo la presión en A, tengo el peso específico del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, y tengo el peso específico del mercurio, que es 13.570. Eso lo pueden sacar de cualquier tabla de propiedades físicas de distintos líquidos, ¿no? Entonces, haciendo las respectivas operaciones algebraicas, tengo una ecuación en 3 que es igual a la presión en B igual a 53.100 menos 12.570 por H. Veo que esta presión en B está en función del valor que estoy buscando. Entonces, para mí eso es una tercera ecuación. Continuando con el desarrollo del problema, yo voy a calcular las áreas correspondientes a cada una de estas secciones de tubería. Es una sección circular, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Tengo un diámetro de 30 centímetros, 0,30 metros, y de 15 centímetros, 0,15 metros. Entonces calculo estas áreas de cada una de las tuberías y a partir de la ecuación de continuidad yo despejo, ¿no? Yo despejo lo que corresponde a la velocidad en A. Tengo el caudal, ¿no? Evidentemente tengo el caudal lo tengo como dato, es 120 litros sobre segundo, transformando a metros cúbicos sobre segundo. Esto es 0.12 metros cúbicos sobre segundo entre el área en A, 0.071. Entonces, de esa forma he obtenido la velocidad en el punto A. Hago lo propio para la velocidad en el punto B. Prácticamente es esta misma ecuación por la ecuación de continuidad o por el principio de conservación de la masa, el área en B por la velocidad en B, y de ahí despejo la velocidad en B y tengo esta ecuación. Tengo el caudal, tengo el área de la sección B, que es 0.018 metros cuadrados. Entonces, de esa forma obtengo la velocidad en B. Entonces, todos estos resultados de velocidades y presiones los llevo a la ecuación número 1. La presión en A la tengo, es 5.25 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, transformando a kilogramos fuerza metro cuadrado. Ese valor es de 52.500 entre el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, más la velocidad en el punto A, la he determinado 1.69 entre 2 veces G, 2 por 9.81, más la energía potencial. Esa energía potencial Z sub A es la diferencia de altura que existe entre el punto B y el punto A, 0.6, y eso lo igualo a la presión en B entre gamma. La presión en B es una ecuación que está en función de H lo que estoy buscando, la diferencia de altura en el manómetro, es esta ecuación que hemos calculado, entre gamma, que es el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, más la velocidad en B, 6.67 al cuadrado entre 2 por 9.81. La energía potencial en B es igual a 0 porque por ahí pasa el nivel de referencia, y la pérdida de carga es igual a 0 porque así me lo indica el problema. Suponer que no existen pérdidas. Entonces, como no existen pérdidas, esta pérdida de carga es igual a 0. Haciendo las operaciones algebraicas correspondientes en esta ecuación de Bernoulli, donde ya he reemplazado todos los valores, veo que la única variable que tengo es H, y H es lo que estoy buscando, es esa altura que existe en el manómetro instalado en el venturímetro o en esta tubería de sección variable, ¿no? Entonces
Esa altura H es la diferencia que me marca el líquido manométrico, ¿no? Que es el mercurio. Y ese valor de H es igual a 0.169 metros. Entonces pueden ver acá que esto es una variable de los problemas que hemos venido desarrollando. Hemos iniciado con problemas donde hemos seguido los pasos estructurados, pero en este caso ya hemos hecho una variable donde nos dan el caudal, nos dan las presiones en determinados puntos, nos dan las energías potenciales a partir de un nivel de referencia que nosotros nos planteamos, y en este caso ahora nos han pedido calcular la diferencia de altura que existe en el líquido manométrico instalado en esta tubería. Y vemos que haciendo correctamente uso de la ecuación de Bernoulli, de la ecuación de continuidad y haciendo respectivas operaciones algebraicas, nosotros podemos calcular lo que es esa diferencia de altura en el manómetro. Entonces pueden ver que no estamos dejando de lado la hidrostática, seguimos manejando el concepto de presión, fuerza sobre área o altura de presión, que es peso específico por altura, y también los conceptos de manómetros, ¿no? Donde generamos un nivel de referencia en líquidos iguales dentro del manómetro y calculamos las presiones en cada uno de esos puntos en el nivel de referencia. Entonces pueden ver que seguimos manejando estos conceptos, no tienen que olvidarse. Tenemos que seguir desarrollándolos, utilizándolos para seguir aprendiendo nuevos conceptos. En este caso ya sabemos manejar de mejor forma lo que es la ecuación de Bernoulli para líquidos reales, que es lo que van a ver en la práctica profesional. Van a utilizar constantemente esta ecuación de Bernoulli en la práctica profesional, sobre todo para calcular las pérdidas de carga en tuberías de instalaciones de sistemas de abastecimiento de agua potable. Entonces es importante que ustedes conozcan y manejen continuamente esta ecuación que corresponde a la dinámica de fluidos, ¿no? Entonces esta sería hasta la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver un poco más de lo que es la ecuación de Bernoulli, una ecuación de Bernoulli todavía un poco más modificada, que se va a adaptar mejor a las condiciones reales que también se presentan en la vida profesional. Gracias.